problema de la violencia criminal en Venezuela, expresado en homicidios, secuestros, robos, afecta a buena parte de la población, casi la totalidad de la población, de alguna u otra manera se ha visto afectada por este tipo de delitos violentos. Lo que ocurre cuando una de las víctimas tiene relevancia pública, tiene un perfil de exposición pública, como Mónica Espir, por ejemplo, que era artista de telenovela, o como lamentablemente ocurrió en el caso de Arnaldo Albornoz, que era conductor de un programa muy popular en Venezuela. Estas figuras le colocan rostro a lo que es una realidad cotidiana en Caracas y en todo el territorio nacional. Por ejemplo, tú preguntabas por las muertes diarias en Caracas. El año pasado murieron de forma violenta 5.741 venezolanos en Caracas. Eso significa que en nuestra capital cayeron, producto de la violencia, 16 ciudadanos por día, el año 2016. Y si nos vamos a todo el territorio nacional, tenemos que el Observatorio Venezolano de Violencia señaló la cifra de 28.479 asesinatos en el año 2016 en Venezuela. Eso significa que el año pasado asesinaron en promedio a 78 venezolanos por día en el territorio nacional. Eso significa igualmente que cada 18 minutos un ciudadano en Venezuela fue asesinado por el AMPA. Sí, además, abogado, ¿a qué se debe esta situación? Estos delitos de violencia, como bien nos manifestaba, 78 delitos, homicidios diarios que se registran en la ciudad capital, ¿a qué se deben? ¿Cuáles son las causas? ¿Podría ser por hambre, a la agresión, a una cultura quizás de inseguridad, o es algo que se promueve en las barriadas? ¿Qué podría decirnos acerca de las causas? Mira, cuando llegó el chavismo al poder en 1999, en Venezuela, según cifras de la antigua PTJ, asesinaron a 4.550 ciudadanos. Ese número ascendió el primer año de gobierno del chavismo a 6.000 asesinatos. El segundo año de gobierno ya eran 8.000 asesinatos. Y así hemos ido escalando y escalando y escalando hasta que el año pasado, repito, terminamos con más de 28.000 asesinatos. Y con la tasa por cada 100.000 habitantes más alta del planeta Tierra. Por primera vez en el año 2016, Venezuela superó en tasa de asesinatos a Honduras y El Salvador, que eran regularmente los países que se turnaban el primer lugar de ese deshonroso ranking de violencia criminal. Las causas son múltiples. Desde 1999 ha habido en el país una destrucción institucional que ha pasado por el sistema de justicia. Jueces y fiscales colocados a dedo allí en esos cargos. Lo único que se les pide es obsecuencia política al partido que está gobernando. No importa que ese sistema de justicia mantenga una impunidad de 98% y que prácticamente no condene a ningún asesino, a ningún secuestrador, a ningún asaltante en el país. El partido político en el poder le conviene tener esa situación así porque ese poder judicial sí es efectivo para la persecución de la disidencia política. Para muestra el último caso que tenemos del diputado Gilbert Caro, que está prácticamente secuestrado por los organismos de seguridad del Estado, violando su inmunidad parlamentaria y una cantidad de derechos del debido proceso que están establecidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Otro punto que hizo el chavismo fue destruir el sistema carcelario, son escuelas de delincuentes, una cantidad de armas que circulan en nuestras ciudades, en todo el territorio nacional. Vimos en los recientes ejercicios militares cómo Nicolás Maduro, utilizando una ametralladora, decía que había que meter 10.000 o 20.000 de esas ametralladoras en los barrios de Caracas. Entonces tenemos un gobierno con una cultura armamentista que ha contribuido enormemente a elevar todos los índices criminales en Venezuela. Sí, ahora que hablaba de la institucionalidad y también de la seguridad, en el velorio de Arnaldo Albornoz, a quien estábamos acompañando desde temprano, consultábamos a sus familiares si creían en la justicia venezolana. ¿Existe la justicia venezolana? ¿Qué está pasando entonces con los órganos de seguridad del país? Hay un debido proceso, ya usted calificado, algunos de ellos no se ha efectuado de la mejor forma, entre ellos el caso de la impunidad parlamentaria de Gilbert Caro. Pero entonces, ¿qué pasa con estos 78 homicidios? ¿No hay justicia? ¿Cuál es entonces el clamor que tienen que tener los ciudadanos ante esta situación? Mira, existe un sistema de justicia formal. O sea, tú vas y ves un edificio de cemento, de cabilla, y una gente que entra y sale. Lo que no existe es un sistema de justicia que le dé respuesta a los venezolanos ante esta ola de violencia criminal. Lo que no existe es un sistema de justicia que se encargue de investigar los homicidios, los secuestros, los robos y otros delitos violentos que sufren a diario los venezolanos y de condenar a esos culpables, a esos autores materiales. Acá en Venezuela lo que prolifera es la impunidad
total. Y esa es una de las causas principales de toda la violencia criminal que se ha desatado en el país a partir de 1999. Hablábamos del asesinato, de los asesinatos, ¿no? Los delitos por asesinatos, los crímenes, pero también hay el Observatorio Venezolano de Violencia, también habla de delitos por hambre. La situación, la falta de comida, los alimentos en el país, también ha ocasionado que estos delitos se incrementen. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, sí, ciertamente. A partir de hace unos 2 años se han sumado unos nuevos tipos delictivos, es decir, unas nuevas formas de delito en el país, que son los denominados delitos por hambre. Gente que ha sido víctima de las medidas económicas equivocadas de este gobierno, que ha caído en la pobreza, producto de la altísima inflación, del desempleo, de la escasez de alimentos, y ha optado, buena parte de esa gente que está en esas circunstancias, ha optado por cometer muchos delitos, básicamente hurtos de alimentos. El año pasado vimos en las redes sociales varias fotos de personas que fueron detenidas por hurtar 4 auyamas, 2 racimos de cambures, qué sé yo, pequeñas cantidades de alimentos. Hurtar, aunque sea una pequeña cantidad de alimentos, es un delito en nuestro país, está establecido en el Código Penal. Ahora, ¿tiene moral un gobierno que tiene una impunidad de 98% contra los asesinos, los secuestradores, los atracadores, de detener personas que hurtan alimentos por el hambre que los que están en el poder generaron? ¿Tiene moral un gobierno que ha dejado que saqueen impunemente PDVSA, miles de millones de dólares de PDVSA, que ha dejado que saquearan a Cadivi miles de millones de dólares de las divisas de los venezolanos, y no hay prácticamente ninguno de esos corruptos de cuello blanco detenido? ¿Tiene moral para detener venezolanos que hurtan por el hambre que ellos generaron con sus medidas económicas equivocadas? Dejo esa pregunta a todos los que nos están viendo. Sí, también están las llamadas Operación Liberación del Pueblo. Algunas detenciones se han logrado a través de estas operaciones, pero también han resultado en víctimas y en desaparecidos. Por ejemplo, el caso del Estado Miranda, Barlovento. ¿Qué también nos puede decir sobre estas operaciones? El gobierno ha funcionado, le ha dado el cargo, el valor a la autoridad que es debida, por ejemplo, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿No sería esto competencia de la Policía Nacional? ¿Qué es lo que está pasando también en este sentido, abogado? Mira, los militares involucrados en el tema de seguridad ciudadana han fracasado rotundamente en Venezuela. Los 4 ministros de Interior y Justicia que ha colocado Nicolás Maduro han sido militares o exmilitares, que no tienen conocimiento de la seguridad ciudadana, y ese es un factor que ha contribuido a que todos estos índices delictivos se hayan incrementado en el país. La OLP está vigente desde julio de 2015 y desde esa fecha hasta acá todo lo que son homicidios, secuestros, robos y otros delitos graves han aumentado en el país. Ya vimos lo que ocurrió en materia de homicidios el año pasado en Venezuela con plena vigencia de la OLP. Entonces tenemos que la OLP es un operativo que no ha tenido éxito en la disminución de la criminalidad, pero que sí ha servido para violar masivamente los derechos humanos de muchos venezolanos. Tú citabas la masacre de Barlovento, donde asesinaron a algunos campesinos allí por unos error que cometieron los militares. Anterior a esa hubo la matanza de Cariaco también, la masacre de Cariaco, y cientos de ejecuciones extrajudiciales que han sido denunciadas en distintos organismos como el Ministerio Público y la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, que está a cargo de la diputada Delsa Solórzano, que llevó estos casos a la plenaria de la Asamblea Nacional y de alguna manera lo puso en el tapete lo que estaba ocurriendo con esta OLP. Lo lamentable acá es que, habiendo sido advertido Nicolás Maduro de que ese era un plan represivo y que era una equivocación otorgarle una licencia para matar a los militares que ingresaban en los sectores populares y tenían allí discrecionalidad para asesinar al que les diera la gana. Habiendo muchas denuncias de detenciones ilegales que se ejecutaron en el marco de las OLP, denuncias de allanamientos de viviendas sin orden judicial, y hay diversas denuncias que señalan que en muchos de esos allanamientos los militares hasta se robaron la comida de la gente pobre, a las cuales les tumbaron las puertas de las casas. Después de toda esa cantidad de violaciones y atropellos a los derechos humanos que habían sido denunciados reiteradamente, Nicolás Maduro viene ahora en el 2016 a reconocer que es un plan inefectivo contra la inseguridad y que además es un plan represivo, porque así lo dijo en la memoria y cuenta. Qué lamentable que hayamos tenido que tener todo este saldo de violación de derechos humanos para que Nicolás Maduro se diera cuenta de que ese no era el camino, el de la OLP.